¿qué pasa con la glucosa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a nivelarla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y demás? Y sobre todo los beneficios de la misma. Por eso la tengo a Fedra Defendente, ella es nutricionista, para que nos detalle un poco más sobre este tema y sobre tantísimos temas que siempre venimos hablando cuando hablamos de nutrición. ¿Cómo está, Fedra? Buen día. Buen día, Orne, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, decía yo, glucosa, niveles de glucosa y los beneficios para poder equilibrarla y demás. Bueno, primero vamos hablando de qué es la glucosa, ¿no? Que es un azúcar que se encuentra en distintos alimentos, en algunos más que otros, y que es la fuente de energía que tienen nuestras células, pero bueno, tenemos que regularla porque si no, digamos, el consumo en exceso y algunos picos que se sostienen a lo largo del día con el consumo, digamos, nos pueden enfermar al mediano y largo plazo. Muy bien, bueno. ¿Cómo llegamos a la glucosa en sangre? ¿Cómo llegamos a la glucosa en sangre? Bueno, a través de los alimentos y las bebidas. Los alimentos que más lo tienen concentrado son aquellos, por ejemplo, productos de pastelería o de panadería, todo lo que es productos de kiosco, bebidas azucaradas, ¿sí? También encontramos en los almidones, como la papa, la batata y el choclo, que tienen la glucosa, y también las harinas refinadas. Bien, muy bien. Bueno, pues es por eso que comemos, cuando ingerimos esta clase de alimentos, siempre se tornan un poco más adictivas, ¿no? Es como que el cuerpo pide siempre un poco más. Es por eso, porque tiene esta glucosa y el cuerpo va pidiendo. Exacto, Orne, sí, por ejemplo, siempre lo que recomendamos es para aplanar esta curva de glucosa, por ejemplo, es que un desayuno sea la primera comida del día sea salada, ¿sí? Porque si vos consumís algo que tiene, digamos, azúcar, a lo largo del día el cuerpo te lo va a seguir pidiendo. Lo mismo que si, por ejemplo, querés consumir algún postre o algo que tenga, no sé, chocolate, siempre recomendamos que sea al final de la comida, ¿no? Cuando ya hayamos hecho la comida principal como postre y tratar de evitarlo también como snack, entre comidas, sino que sea después de haber hecho una comida que tenga otro tipo de nutrientes, que tenga aporte de fibra, para que esta curva que estamos viendo para ahí en pantalla, ahora vamos a ir mencionándola, se vaya aplanando, ¿sí? Y si se aplana, trae beneficios para la salud. Buenísimo. Bueno, recién fuera de micrófono hablábamos de, bueno, justamente de estas curvas y qué hacer para aplanarlas. ¿De qué se trata esto de aplanar mis curvas de glucosa? Bueno, lo que vamos a tratar es siempre a través de los cambios de hábitos, ir aplanando esta curva de glucosa, que hay diferentes estudios. Hay una bioquímica que hizo, digamos, un proceso, ella, un experimento con ella misma, que tuvo un accidente muy importante y cuando, bueno, tenía que monitorearse los niveles de glucosa y, bueno, fue viendo que a lo largo del día o después de ingerir un determinado alimento, viendo esa curva de glucosa cómo se aplanaba o cómo elevaba, cómo tenía picos. Entonces hizo distintos estudios donde, por ejemplo, acá podemos ver en la filmina anterior cómo, por ejemplo, consumir el orden de los alimentos, por ejemplo, en un plato principal consumir los vegetales, luego consumir la proteína y por último el carbohidrato, va a hacer que esta curva de glucosa sea más plana, ¿sí? Que si lo consumimos a la inversa. Por ejemplo, si consumimos, hay en un plato ensalada, una hamburguesa de pollo y algo de arroz, bueno, en el sentido de las agujas del reloj sería la ensalada, la hamburguesa de arroz, la hamburguesa de pollo y luego el arroz, ¿sí? Mezclándolo tampoco está bien. La idea sería, para, digamos, aplicar este concepto, no mezclarlo, ¿sí? Y bueno, después de eso, siempre lo que recomendamos, por ejemplo, la fruta, es entera y con su cáscara, porque la mayor cantidad de fibra, si bien hay fibra en la pulpa de la fruta, está en la cáscara, y esto hace que el azúcar que tiene la fruta, naturalmente, que es la fructosa, se absorba más lento, ¿sí? Vaya más equilibrado. En cambio, si lo consumimos exprimidos, no licuados, ese azúcar, esa fructosa vehiculizada en un líquido, se absorbe mucho más rápido, entonces los picos de glucosa son muy altos y nuestro páncreas tiene que inyectar cada vez más insulina para aplanar esa glucosa. Bien, te consulto. Una persona que no es insulina dependiente, pero sí tiene diabetes, ¿sí? Y le prohíben determinadas frutas. ¿Cuáles son esas frutas que tenemos que tratar de evitar? Tenemos que tratar de que no llegar a ser diabéticos. Digo, yo te lo consulto ya que saliste con esto del tema de las frutas, cómo consumirlas y demás.
Sí, es súper interesante tu pregunta, Orne, y creo que la audiencia del otro lado también tiene por ahí la misma inquietud. Hay frutas que son de alto índice glucémico, es decir, que tienen más azúcar. Las podemos mencionar: la naranja, la banana madura, las cerezas, los higos, la sandía, el melón, ¿sí? Aquellas que son más dulces. Entonces, en el caso de las personas que tienen diabetes, no es que las tenemos que prohibir, pero sí la recomendación es no consumirlas habitualmente, y cuando las consumo, tratar de que sean enteras y con sus cáscaras, las que se puedan, obviamente. Una banana no. Por ejemplo, en el caso de la banana, lo que recomendamos es que sea poco madura, sea más tendiente a verde. Eso va a generar que el pico de glucosa sea más aplanado. Lo mismo que en el caso de, por ejemplo, los granos y cereales que sean integrales, van a tener, digamos, más fibra, lo que va a hacer que la curva sea más plana, y por ende también va a tener beneficios para la salud. No solamente en el caso de diabetes o personas con insulinoresistencia, sino también se ha descrito en otras patologías que tienen que ver con la fertilidad, bueno, ni hablar con el sobrepeso y la obesidad. Sí, o sea, por ejemplo, en tiroiditis de Hashimoto, o sea, que se puede aplicar este concepto a muchas patologías, y mismo para ganar, digamos, más calidad de vida y tener un estilo de vida más saludable también. Bien, muy bien. Bueno, algo que queda es el tema de la educación física, no, la actividad física y el consumo de frutas. Te lo quería preguntar porque muchas veces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a entrenar, queremos ir a hacer alguna actividad o salir a caminar simplemente y, bueno, nos comemos una fruta o un vasito de agua y salimos. ¿Está bien, no está bien? ¿Esto, la glucosa se activa, no se activa, es bueno o malo? Bueno, depende. Como siempre decimos, lo ideal es hacer consultas personalizadas, individualizadas. Por eso los invito a mi consultorio y a que me sigan en mis redes, @info_nutrife. Después les paso bien los datos. Pero a lo que voy es, depende del caso. Por ejemplo, para aplanar la curva de glucosa, sí se recomienda, después de haber terminado la ingesta, hacer un movimiento de 10 minutos, que puede ser salgo a caminar o me pongo los temas en casa que me gustan mientras lavo los platos, hago algo de movimiento. Esto va a hacer que durante la actividad física nuestro organismo, o sea, esa glucosa que ingirió recientemente en la alimentación, la utilice para hacer esa actividad, ¿sí? Ahora, si por ejemplo es un entrenamiento programado, siempre se recomienda esperar unos 40 minutos, que más o menos es lo que tarda la digestión. Por ejemplo, si la actividad va a ser a las 6 de la tarde, o sea, realizar la merienda a las 5 de la tarde, para que cuando vaya a hacer la actividad, la energía que utilice esté destinada al rendimiento, a mejorar el rendimiento, ¿sí? O sea, son distintos casos, quiero diferenciar eso. No es que es un sí rotundo o un no, depende del caso, ¿sí? Depende del objetivo. En el caso de alguien que quiere hacer una actividad física programada y ese rendimiento lo quiere mejorar, se recomienda que la ingesta sea por lo menos 40 minutos previo a la actividad. Y hablando de actividad física, ya dejando lo que es glucosa y demás, ya dijiste que quienes quieran saber más pueden recurrir al consultorio. Actividad física y altas temperaturas, un día como hoy, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cuidarnos, sobre todo del calor, no de la actividad física, sino de las altas temperaturas? Bueno, Orne, sí. En principio hacer hincapié en la hidratación, ¿sí? Creo que es el punto clave, además de otros tips que podemos dar. La hidratación es fundamental a lo largo del día y que sea pareja a lo largo del día, ¿sí? Y no esperar a tener sed, ¿sí? Cuando tenemos ya sed es que hay un grado de deshidratación. ¿Cómo puedo, digamos, incorporar líquidos? Vamos a priorizar el agua, si es fría mucho mejor, todas las infusiones que sean frías y que, bueno, tratemos de también los jugos que no tengan azúcares agregados. Esas van a ser las tres opciones ideales, y también que es a lo largo del día. Esto es decir, bueno, comienzo el día tomando agua, no espero a tener sed para incorporar líquidos. Después puede ser una opción un vaso antes y después de cada comida principal, la botellita de agua como aliada, ¿no? En el trabajo, en el auto, en el transporte, en la oficina, en la mesita de luz, que esté presente. Y también incorporar aquellos alimentos que son de fácil digestión, ¿sí? O sea, no sería ideal en estos días hacer un guiso, digamos, súper calórico, sino preparaciones que también tengan alimentos con agua, por ejemplo, no sé, las verduras, las frutas, hacernos tartas, por algún wok salteado, algún omelette, alguna tortillita de zapallito, o sea, como algo más liviano que sea de fácil digestión, ¿sí?
Y me habías dicho, Orne, ¿qué más me habías preguntado? No, los tips de, sobre todo alimentación por el tema de las fuertes temperaturas. Bien, y después, bueno, también, o sea, tenemos que mantener una temperatura porque, digamos, dentro de los 35, 36 grados, porque si no nuestro cuerpo lo que hace es se desregulariza. Y eso puede llevarnos, digamos, a tener consecuencias que requieren una asistencia médica. Entonces, es importante también cuidarnos de la actividad física dentro de las 10 y 17 horas, 10 de la mañana, 17 horas, no se recomienda en ese horario con estas temperaturas hacer actividad física, ¿sí? Después de ese horario sí, con mucha protección y ropa clara y colores que sean más claros, porque eso también ayuda mucho. Muchísimas gracias, Fedra. Bueno, muchas gracias a vos, Orne. Me pueden encontrar en las redes como @info_nutrife. Hoy atiendo acá en Junín y bueno, mañana sigo por Los Toldos y el viernes el 9 de julio. Así que los espero en las consultas. Gracias.